PP Noticias, en sus plataformas de radio, televisión y web. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 37 de la emergencia. El señor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, ha dicho que lo peor de la pandemia del coronavirus está por venir. Palabras del señor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS. Hay que prevenir esta tragedia, dice Tedros. Es un virus que mucha gente sigue sin entender. Así las cosas, hay mucho entrecruzado, ¿no? Sentimientos encontrados, deseos de sobrevivir, deseos de salvar la vida, deseos de tener un empleo, tener un ingreso, no llegué al bono, demasiada emoción junta. Vamos a hablar primero de la situación laboral, de la situación del empleo a propósito de las cifras de hoy de Ipsos, que están bastante interesantes, bastante reveladoras. 42% de peruanos se ha quedado sin trabajo y no está recibiendo ingresos durante la cuarentena. Y más adelante, desde las 9 de la noche, vamos a hablar con el director de salud mental del MINSA, el doctor Yuri Cutipé. Vamos a cubrir ambos espectros. Vamos a la materia laboral. Está Hugo Ñopo con nosotros, investigador de GRADE. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Mucho gusto. El gusto es mío. Sin duda, preocupantes, aunque esperable, lo que arroja Ipsos hoy, que el 42% de peruanos se ha quedado sin trabajo y no está recibiendo ingresos durante la cuarentena. Aquí se junta lo que ofrece el gobierno, que es principalmente un paliativo, y también la suspensión perfecta de labores, y además lo que está discutiendo en este momento el gobierno respecto a reactivar poco a poco y gradualmente algunas actividades que comiencen a dinamizar, aunque lentamente, nuestra economía. ¿Cómo ves el futuro inmediato con estas variables? Tú lo has enmarcado muy bien, Jaime. Estamos en un momento bien crispado, estamos en un momento tenso para todos. Este coronavirus nos afecta a todos, al 100% de la población, de una u otra forma. Y bueno, resulta que para los hogares el trabajo es importantísimo. Para nuestros hogares, 4 de cada 5 soles que manejamos en nuestros presupuestos vienen del trabajo. El resto viene de rentas, de transferencias, de repente remesas que recibimos de otros lugares o de transferencias que el Estado hace a hogares pobres. Pero mira, 4 de cada 5 soles vienen del trabajo. Entonces, si la fuente de trabajo queda cortada, gran parte de nuestros ingresos quedan comprometidos, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay que decir también que este 40-45% de pérdida del empleo no es una sorpresa. Entendamos el contexto. Hemos tenido una parada súbita. El país, el mundo, súbitamente se detuvo. Entonces, claro que el empleo tuvo que parar. En un país donde 40% del empleo es autoempleo, aquí está gran parte de la explicación. Obviamente también hay empleo formal, empleo dependiente de muy corto plazo que ha parado, pero pensemos en que 40% del empleo es autoempleo. Son esos taxistas de Uber que salen a las calles todos los días, son esos vendedores que salen a las calles todos los días, son todas estas personas que repentinamente se han visto imposibilitados de generar dinero en el día a día. Uh-huh. Ahora, justo conversaba con una persona el otro día sobre yendo, digamos, sector por sector, no mirando todavía de una forma global o general, pero hay sectores que ya han comenzado, primero desde el teletrabajo, que sé de muchas empresas que lo han aplicado como norma hasta fin de año, y de otro lado, la creatividad para comenzar a trepar a la ola y, por ejemplo, ya insertarse en el e-commerce, en variables que pueden sobrevivir. ¿Cómo has observado tú, digamos, esta capacidad de supervivencia, aunque ciertamente limitada, ¿no?
Claro, adaptación. Somos una sociedad acostumbrada a adaptarnos, a reinventarnos. Los recuerdos de los 80 todavía están presentes. Hemos sabido reinventarnos, hemos sabido remontar estas situaciones. Eso nos pone de repente en una situación de ventaja, y lo que hay que traer aquí a colación es los aprendizajes. ¿Qué aprendimos en los 80? ¿Qué supimos que se pudo hacer bien y no se pudo hacer bien? Y cómo podemos replicar esos aprendizajes ahora, y también dejarle aprendizajes a las generaciones siguientes, esos que ya nacieron en la bonanza y nunca habían visto un shock económico, nunca habían visto que un día los hogares tuvieron que parar, que se tuvo que restringir el consumo de múltiples artículos suntuosos, vamos a decir. Entonces, ¿qué tanto le podemos enseñar a las generaciones siguientes de que nada está garantizado? La incertidumbre es parte de los procesos también, y va a ser cada vez más parte de los procesos, porque este virus todavía no lo hemos dominado, todavía no lo conocemos muy bien. Bien lo decías en el preámbulo, todavía estamos discutiendo, todavía los países vienen extendiendo sus cuarentenas. Probablemente nuestra salida de la cuarentena no sea ni inmediata ni completa. Hay mucho por aprender, hay mucha humildad con la cual enfrentar a la vida. ¿Cuánto puede la gente aguantar con, por ejemplo, herramientas que el gobierno ha sabido entregar y producir, como los bonos, ¿no? Ya sea el bono 380, el bono independiente, se alista el bono rural? Ciertamente todavía el mapa está incompleto, hay mucha gente que no está recibiendo el bono, y eso sencillamente hace que la angustia se agudice mucho más. Pero ¿cuánto puede ser como paliativo, como, vamos, un flotador en esta tormenta? ¿Cuánto puede aguantar la gente con el bono, mejor dicho, en términos sencillos? ¿Cuánto puede aguantar la gente con este bono? ¿Están bien hechos los cálculos de 760 mes? Sí, pensemos que tenemos una remuneración mínima vital por debajo de los 1.000. Estos 760 por mes son más o menos 80% de una remuneración mínima vital. Desde esa perspectiva, nuestro bono, el bono peruano, es uno de los más altos, no solo en América Latina, sino en el mundo. Y no solamente es uno de los más altos en cuanto a monto, también es uno de los que tiene la cobertura más amplia. Hoy por hoy, más de la mitad de los hogares urbanos están recibiendo el bono. Entonces, eso habla bien del bono. Frente a una coyuntura en la que, como veníamos diciendo anteriormente, la economía tenía un parón súbito. Obviamente el bono no es un reemplazo de los ingresos, es un paliativo, como bien decías. Felizmente, dentro de todo, es un buen paliativo, es un paliativo sólido. Habrá que ajustar en las próximas entregas de los bonos estos errores de exclusión que han tenido. Hogares que no han recibido el bono, de repente, pese a tener la necesidad. Y es ahí donde encaja bien el anuncio que hizo la ministra Alba la semana pasada, precisamente en tu programa, de salir, hacer un censo, identificar y empadronar a aquellos hogares que la política pública no tenía bajo los radares. Y aquí hay una llamada también importante de atención a el tipo de sociedad que queremos ser. En el futuro nos vendría mejor ser una sociedad mucho más formalizada de la que hoy somos. Y me refiero no solamente al empleo formal, sino una formalización en general. Preguntémonos, ¿por qué es que hay hogares que no estaban en el padrón? ¿Por qué es que hay hogares que no acudieron al Estado a registrarse previamente? Hoy lo vamos a resolver a las corridas y con urgencias, pero en un régimen regular, en un estado regular de las cosas, eso debería suceder de manera automática, y son los propios hogares, los propios beneficiarios, los primeros llamados a ir y buscar a un Estado, registrarse, ser parte de. Creo que ese es un punto muy importante que deberíamos desarrollar, Hugo, luego de esta brevísima pausa. Espéranos, por favor, 2 minutos, que regresamos para justamente el reto de la formalización. El gobierno ha dicho que, bien lo recuerda Hugo Ñopo, la ministra de Economía dijo aquí la semana pasada que se va a hacer un censo focalizado y se va a encontrar a la gente que no pudo ser rastreada en la primera,
en la primera elaboración de esta lista de beneficiarios del bono y que van a tener automáticamente una cuenta bancaria. Ese es un primer gran paso para la formalización. Regresamos para hablar de esto con Hugo Ñopo aquí en esta transmisión extraordinaria de RPP Noticias. Volvemos. Noticias con todo sobre el coronavirus. Soy Jaime Chincha, los acompaño en el día 37 de la emergencia. Estamos conversando con Hugo Ñopo, investigador, a propósito de estas cifras ciertamente preocupantes, aunque esperables, decíamos, del 42% de peruanos que se ha quedado sin trabajo en cuarentena. Y allí está, Hugo, creo yo, uno de los objetivos más necesarios del gobierno por llegar con un bono. Y en esa llegada del bono coincidíamos en que inevitablemente va a llegar la formalización. Es decir, eso que parecía algo lejano, eso que parecía discusión de PowerPoints y de directorios a puerta cerrada, teóricos, hoy parece ser una realidad. Es decir, hoy parece ser que el Perú, hay que encontrar oportunidades a las crisis, parece que va camino a una forzada pero inevitable formalización. Sí, bueno, ha tenido que llegar una crisis de este tamaño para que lleguemos a la conclusión de que nos va mejor como sociedad formalizándonos, formalizando los empleos, formalizando la inclusión financiera de muchos hogares, formalizando la manera en que las firmas proceden. Toda la ayuda fluiría de manera mucho más fácil y efectiva si es que fuéramos una sociedad más formal. Ahora, en esto de la formalización también de parte de la comunidad, de parte de los ciudadanos, surge la crítica: oye, pero es que yo no quiero estar en una empresa grande donde no se me trata bien, donde no soy adecuadamente recompensado. Y ahí también viene una reflexión porque una cosa es la legislación y otra cosa es hacer lo correcto. Por ejemplo, salió la legislación y las firmas han podido acogerse a la suspensión perfecta. Y vemos firmas que han tenido enormes utilidades, 4, 5, 6 años atrás, año tras año, han estado súper bien, han tenido utilidades extraordinarias gracias al compromiso de su gente, y hoy, dada la emergencia, cuando podrían ponerse la camiseta y jugársela por su gente, no lo están haciendo. Firmas que de repente pertenecen al hombre más rico del país y no se están jugando por su gente. Ahí también hay un llamado bien importante a que todos tenemos que jugar desde nuestras posiciones, cada uno, mojándonos todos. Sí, es muy importante lo que has dicho, porque eso nos abre otra veta de discusión, y es que nos estamos dando cuenta ahora, y esto ha sido estructural, esto ha sido por muchos años, cuán relegadas han estado la educación y la salud, y hoy nos venimos a dar cuenta que era lo más importante. Es decir, se advirtió en su momento y se decía hasta el cansancio, pero nadie hacía caso. Claro, ahora sí, con la crisis, resulta que, vaya, qué importante era invertir en educación, qué importante era invertir en salud, ¿no? Qué importante es invertir en las personas. Y recordemos que las economías las hacemos las personas. Ya hemos estado 30 años teniendo mejor economía y eso está muy bien, nos hacía muchísima falta, aprendimos la lección de los 80. Ahora demos la vuelta de tuerca que hace falta, construyamos sobre esa mejor economía una mejor sociedad, donde quepamos mejor todos, donde todos nos podamos mirar mejor a las caras. Porque hay que decir otra cosa también, con esa economía, ¿no?, criticada por muchos, pero al final con resultados que nos permiten decir, primero, tenemos la espalda ancha, tenemos espalda, y segundo, que cuando salimos al exterior a vender bonos, nos dan 7 veces más, es decir, el Perú es un país confiable, y eso, nos guste o no, le guste o no a algunos, es por la economía. Sí, es una condición de base, una condición fundamental que hay que reconocer extraordinariamente. Hemos aprendido magníficas lecciones. Sabemos que la estabilidad macro, la disciplina fiscal pagan. Hoy lo sabemos mejor que nunca. Somos la sociedad que mejor está pudiendo enfrentar en esos términos el coronavirus. Pero no nos olvidemos que, como bien decías, nos hemos olvidado de invertir en la gente. Entonces encontremos esos balances, vayamos buscando los balances. Nos haría bien. Sí, y nos ha hecho bien, creo, mirar y darnos cuenta
que la educación y la salud, siempre se dijo, ¿no? Pero ahora sí creo que somos conscientes unánimemente, en silencio o verbalizándolo, que la educación y la salud son pilares de una sociedad. Muchas gracias, Hugo. Y hablando de esos balances, me gustaría apuntar una cosa adicional, Jaime, y es, veníamos avanzando muchísimo en equidad de género. Era otro de nuestros grandes logros como sociedad. Todavía nos falta mucho, ya tenemos mucho camino por delante en este túnel, pero habíamos avanzado bastante. Lamentablemente, la evidencia también nos dice que en las historias de las crisis, los primeros en perder condiciones de bienestar, llámese empleos, llámese varias otras variables, son las mujeres y los jóvenes. Lamentablemente eso va a suceder. Informémonos bien, tengamos las estadísticas bien ajustadas para identificar dónde están esas pérdidas de empleo y dónde podemos generar aún más equidad o, en todo caso, no perder algo de la equidad ya ganada. Hugo Ñopo, investigador de Grade, con nosotros. Muchas gracias, Hugo, por esta conversación. Ha sido muy aleccionadora y además necesaria en este momento. Gracias, Hugo.